Mi nombre es Jesús Lameda. Soy médico cirujano egresado de la Universidad de Carabobo, especialista en traumatología y ortopedia, cirugía de la mano y miembro superior y microcirugía. También tengo la especialidad de medicina ocupacional y ergonomía, ozonoterapia y neuralterapia. También tengo la maestría en gerencia de servicios de salud. Sobre los plexos nerviosos podemos decir que es una malla de nervios que sale prácticamente de los nervios cerebroraquídeos en distintos lugares de la médula espinal y que va a formarse por prolongaciones de sus axones en varios sitios de superior e inferior, dando lugar a varios nervios que van a inervar indiferentemente tanto los miembros superiores e inferiores como el resto del cuerpo. Estos plexos nerviosos se dividen principalmente en cuatro. Estos cuatro plexos principales son el cervical, que a su vez se divide en superficial y profundo, el plexo braquial. Estos dos se van a encargar de la inervación de miembros superiores, plexo lumbar y plexo sacro, que van a dar a la parte hacia los miembros inferiores. El sistema nervioso autónomo también forma plexos. Estos plexos son una red debido al gran simpático. El plexo azular está formada por la reunión de ganglios y ramas dispuestas justo delante de la aorta. El plexo mesentérico superior e inferior se va a localizar entre las capas musculares y submucosa del estómago. También va a existir el plexo renal y suprarrenal, el hipogástrico y el plexo de Frankenhauser. De todos estos plexos vamos a trabajar sobre el plexo solar y el plexo de Frankenhauser. El plexo cervical está formada por la reunión de las ramas anteriores de los nervios espinales cervicales de las vértebras C1 hasta C4. Algunos autores incluyen el C5. Este plexo está dividido en dos tipos de ramas de acuerdo a su profundidad. Las ramas superficiales se especializan de la parte sensorial y las ramas profundas también es más motor que sensorial. Incluye la parte sensorial solo por el freno. Las raíces de los cuatro nervios cervicales se van a reunir en varias asas y me van a formar tanto el asa del atlas como el asa del axis y van a dar origen a los nervios occipital menor o mastoideo, el auricular mayor, el transverso del cuello y los supraclaviculares. Estos tipos de ramas, tanto sensitiva como motor, como lo dije antes, van a depender de su profundidad. El nervio occipital menor o mastoideo deriva de la raíz del nervio C2 y aunque recibe también algunas comunicaciones del C3, va a dar la sensación cutánea del cuero cabelludo póstero superior. El nervio auricular va a inervar la región del rostro sobre la glándula parótida y va a tener una comunicación con el nervio facial. El nervio cutáneo transverso del cuello son ramas ascendentes que van a inervar el platisma y básicamente en la parte anterolateral e inferior del esternón. Y los nervios supraclaviculares
que van a pasar por la parte posterior del esternocleidomastoideo y van a dar la sensibilidad de la piel de la fosa supraclavicular y la parte superior del tórax. El nervio cervical profundo va a dar, son las raíces profundas del plexo cervical. Es mayormente motor, como lo dije antes, excepto el nervio frénico que va a dar algunas ramas sensitivas. Todas estas ramas me van a dar, tanto las ramas mediales como las otras, me van a dar todos los músculos del triángulo posterior del cuello. No me voy a detener en esta parte. Como habíamos dicho, la parte sensitiva del plexo superficial va a estar aproximadamente a la altura del tercio medio del borde posterior del esternocleidomastoideo. Y las referencias anatómicas que vamos a tomar para abordar el plexo cervical ya las vamos a ver en este momento, serían el esternocleidomastoideo y el cartílago cricoide. ¿Cuáles serían las indicaciones para practicar un abordaje de plexo cervical? Primero, dolores en la nuca y en el hombro, tortícula y síndrome cervical. Este es un cuadro clínico muy doloroso producido por una contractura persistente de los músculos posteriores del cuello y tiene muchísimo que ver con la parte profesional, más en esta época que se maneja tanto las computadoras y los celulares que dan una contractura permanente del cuello y a veces muy difícil de tratar. Cuando vamos a abordar el plexo superficial, colocamos al paciente en decúbito dorsal con la cabeza dirigida al lado contralateral y vemos el borde posterior del trapecio. Buscamos el cartílago cricoide y una línea perpendicular que une las dos líneas nos va a dar el sitio de entrada para abordar el plexo cervical. En este sitio vamos a dirigirnos hacia arriba, al centro y abajo para bloquear el plexo. Es muy sencillo. ¿Por qué? Porque las partes superficiales están justo por encima de la parte media del esternocleidomastoideo. El plexo cervical profundo también tiene prácticamente las mismas indicaciones del síndrome cervical, tortícolas y dolores en nuca. Y lo vamos a abordar con la referencia de la apófisis mastoide y por supuesto el esternocleidomastoideo. La apófisis mastoide nos vamos a dirigir hacia abajo aproximadamente 2 a 3 traveses de dedo, aproximadamente unos 3-4 centímetros, y otra forma es viniéndose en la parte posterior del esternocleidomastoideo hasta el sitio donde el dedo no pasa más allá. En este sitio aproximadamente, que es el sitio de entrada, vamos a colocar una aguja de 27 por medio y solamente vamos a atravesar 1 centímetro perpendicular a la piel. Ahí se puede chocar inclusive con la apófisis lateral de la tercera vértebra cervical. Es el sitio de punción. Todo esto, en estas partes tenemos elementos nobles que pudiesen ser comprometidos durante la realización de un procedimiento como lo estamos haciendo. La gran mayoría de los procesos de terapia neural y en estos casos de abordaje de nervios, las complicaciones se deben a el desconocimiento del sitio anatómico donde se va a trabajar. Entonces no se olvide la apófisis mastoide y el esternocleidomastoideo
y la proyección cutánea aproximadamente de C3 a 2 centímetros por debajo de este punto. Y es ahí el sitio donde vamos a localizar el nervio profundo. El sitio de penetración es en el borde posterior aproximadamente del ángulo mandibular, si toman esta línea. ¿Ok? Siempre tengan la precaución de aspirar en todo tipo de procedimiento que hagan. Básicamente en la zona del cuello siempre se tiene que aspirar porque hay demasiados elementos nobles, demasiados vasos, arterias y venas que pudiesen ocasionar accidentes no deseados. Este es el punto de inserción según Dodge. Cuando hablamos de plexo braquial, el plexo braquial está ubicado en el triángulo posterior del cuello, delimitado entre la clavícula, el trapecio, el esternocleidomastoideo y por supuesto en la parte anterior tenemos el platisma, fascia profunda y piel. El plexo braquial tiene 3 sitios donde lo vamos a abordar. Los anatomistas lo dividen en una parte supraclavicular y otra infraclavicular. En la parte supraclavicular vamos a conseguir el plexo interescalénico, el plexo supraclavicular, y en la parte infraclavicular vamos a conseguir la parte justamente infraclavicular y axilar. La particularidad de estos sitios de punción es que cuando vamos a trabajar sobre el escalénico vamos a hacer un abordaje sobre los troncos primarios. Supraclavicular sería sobre los fascículos y axilar de ramas terminales. Como ustedes saben, el plexo braquial viene de las raíces anteriores de C5, C6, C7, C8 con comunicación con T1 que se me va a dividir en ramas anteriores y posteriores. En las divisiones o troncos primarios, que es la parte donde vamos a localizarlo, interescalénico, vamos a trabajar sobre todo lo que es todo el miembro superior, incluyendo el hombro. Cuando nosotros trabajamos supraclavicular, estamos trabajando ya sobre las ramas secundarias o fascículos y vamos a trabajar no sobre el hombro, sino que vamos a irnos hacia prácticamente del brazo hacia abajo. Y cuando tomamos las ramas terminales a nivel axilar, vamos a trabajar justamente del codo hacia abajo. Todo esto, ¿por qué? Porque dentro de las
ramas terminales y las ramas colaterales que me da el plexo braquial, como lo tienen en el documento que se les envió, básicamente ustedes van a ver que todas estas ramas que vienen proveniendo de los troncos primarios, secundarios, y a la vez son los que me van a dar precisamente las inervaciones desde superior a inferior. Por decir un ejemplo, de los troncos superiores de C5 y C6 me viene el nervio del supraescapular, el supraespinoso y infraespinoso, que corresponden a la articulación del hombro, y así sucesivamente hacia abajo. ¿Cuáles serían las contraindicaciones del abordaje de los plexos? La primera contraindicación que yo siempre coloco es precisamente la negativa del paciente. Cuando un paciente dice que no, no insista, no hagan nada, porque cualquier complicación que pueda tener, si ustedes logran convencerlo de que se haga el procedimiento y se le aparece, va a ser culpa suya. La existencia de un traumatismo en el sitio donde vamos a colocar la infiltración, por supuesto, si hay una infección activa en el lugar de punción, si hay alergia a los anestésicos locales, en caso de que haya linfadenopatía axilar, o si hay un cuadro de coagulopatía severa. Ok. En caso del abordaje interescalénico, vamos a utilizar de referencia, como siempre, el esternocleidomastoideo. Al ubicar el borde posterior del esternocleidomastoideo, que lo tenemos aquí, ubicamos el cartílago cricoide que viene a nivel de C6. Eso me va a dar dos líneas que cruzan perpendicularmente. ¿Okay? La referencia que vamos a tener para la ubicación del plexo interescalénico es en el surco interescalénico o medial a la vena yugular externa y por fuera del músculo esternocleidomastoideo. Aquí lo tienen, cómo se distribuye el plexo. Entonces, pasando las líneas que me agarran prácticamente, vamos a utilizar una aguja de 27 por medio. No van a pasar más de 1 centímetro. Igual en todas las funciones del cuello está extremadamente superficial y muy fácil de tomar. Entonces, buscar una aguja más larga es buscarse complicaciones a veces. ¿Por qué? Porque sencillamente tienen la posibilidad de que atraviesen un poco más en longitud de acuerdo a la aguja. Ahora, con una 27 por medio, por más que ustedes quieran, no van a pasar de 1 centímetro del perpendicular a la piel donde lo están aplicando. En este caso del nervio, siempre tenemos la ubicación del cartílago cricoide, ¿ok? Para que se ubiquen con el cartílago cricoide, la manzana de Adán es el cartílago tiroides y aproximadamente está en C4, bajan un poquito más y vas a conseguirse el cartílago cricoide, que es a partir de C6. En ese sitio colocan al paciente en decúbito dorsal con la cabeza hacia el lado contralateral y en la línea que une el esternocleidomastoideo con esa línea es el sitio de penetración.